En este momento, en la unidad de terapias avanzadas, estamos trabajando en el desarrollo de diferentes ensayos clínicos para el Parkinson y para el Alzheimer. En el caso de la enfermedad de Parkinson, tenemos actualmente 3 estudios en marcha y 2 estudios abiertos en los que podemos incluir nuevos pacientes. Y en el caso de la enfermedad de Alzheimer, tenemos 3 estudios en marcha y 3 nuevos estudios en los que podemos incluir nuevos pacientes. En ambos casos, sobre todo, son estudios con medicamentos que van dirigidos a enlentecer el curso de la enfermedad. Por eso, lo que están dirigidos a personas de muy reciente diagnóstico con Parkinson o con Alzheimer. Llevamos desarrollando ensayos clínicos desde el año 1990, que son 34 años ya haciendo ensayos. En total son más de 70 ensayos clínicos y aproximadamente han pasado por nuestra unidad 1.100, 1.200 personas participando en estos ensayos. Por lo tanto, es una experiencia acumulada muy importante. De hecho, somos uno de los centros del Estado que más ensayos clínicos realiza, pues porque tenemos toda la infraestructura necesaria para poder dar una respuesta ágil cuando se necesita hacer un ensayo clínico, y tenemos un equipo de personas muy bien formado y muy experimentado que puede llevar los protocolos con un rigor extraordinario, que es lo que se exige para poder desarrollar un ensayo clínico, y estamos respaldados por un hospital que tiene las instalaciones suficientes y que actúa con flexibilidad y rapidez, y de esta manera pues componemos un equipo que es la base para poder realizar ensayos clínicos y para poder atender a muchas personas en diferentes ensayos clínicos en el mismo momento. Concretamente, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, nosotros estamos trabajando con 2 medicamentos como son el lecanemab y el aducanumab, que son los 2 medicamentos que la FDA, que son las autoridades farmacéuticas estadounidenses, ya han aprobado para uso en pacientes con enfermedad de Alzheimer en fases muy tempranas. La Agencia Europea del Medicamento todavía no ha aprobado el lecanemab concretamente, y estamos a la espera de ver qué es lo que dice. Todos esperamos que el fármaco sea finalmente aprobado, porque los resultados del ensayo clínico en el que nosotros participamos y continuamos participando con algunos pacientes demostraron que este medicamento es capaz de enlentecer el curso progresivo de la enfermedad en un 30%. Y esto quiere decir que una persona de reciente diagnóstico, cuando empieza a ser tratada con este medicamento, va a tardar mucho tiempo en desarrollar síntomas intensos derivados del deterioro cognitivo, derivados de la demencia, y por lo tanto son años de calidad de vida para él, para la familia, y hay que ver este tipo de terapias como una auténtica oportunidad y como una inversión de mejorar la calidad de vida y de mejorar el impacto de la enfermedad en sus formas graves, tanto en el paciente como en la familia, como en la propia sociedad. No hay fechas exactas, porque depende del momento en que la Agencia Europea del Medicamento dé el visto bueno o no dé el visto bueno. Y esto puede variar, pero todos esperamos que el año 2025 pueda ser un año en el que empecemos ya a ver estas terapias ya comercializadas y potencialmente utilizables en personas con enfermedad de Alzheimer de reciente comienzo. Hay que decir una cosa, son tratamientos que tienen que ser aplicados en un hospital, porque son por vía intravenosa, que tienen que ir precedidos de un estudio previo muy minucioso para ver quién es el candidato ideal y quién puede beneficiarse de la terapia. ¿Por qué? Porque son tratamientos que también pueden tener algunos efectos adversos, algunos de ellos graves, como pequeñas áreas de inflamación en el cerebro, y por eso hay que realizar resonancias repetidas para controlar un poco la respuesta. Entonces, bueno, pues todo esto exige una adaptación del actual sistema para que pueda acoger a todos los pacientes que puedan ser tributarios de beneficiarse de este tipo de terapias. Y esto hay que verlo como una auténtica oportunidad, es una inversión, porque todo lo que ganemos ahora, todo lo que consigamos retrasar el inicio de los síntomas, al final retorna en beneficio del paciente, de la familia y de la sociedad. Se estima que la enfermedad de Alzheimer puede afectar a aproximadamente a 13.500 personas en Guipúzcoa, aproximadamente unas 40.000 en toda Euskadi. Esto lo que quiere decir es que hay 40.000 personas afectadas, pero en realidad deberíamos decir que hay 50 o 40.000 familias afectadas, con lo cual el número se multiplica, ¿no? Y esto tiene un impacto
tremendo, un impacto tremendo en la calidad de vida de las personas, un impacto tremendo en la familia y un impacto tremendo en la sociedad. Por eso llevamos muchos años investigando este tipo de medicamentos, desde el año 2015, son 10 años prácticamente de investigación. Los fármacos han ido perfeccionando, se han ido mejorando. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar desde el año 2013 con este tipo de medicamentos. 67 personas de Guipúzcoa han participado en nuestros ensayos clínicos y estamos ante un hito. Es algo que veníamos reclamando en el caso del Alzheimer desde hace muchos años. Desde hace 20 años no surgía ningún nuevo fármaco para la enfermedad de Alzheimer. Además, los fármacos que había y que siguen habiendo son fármacos sintomáticos, mejoran los síntomas y está muy bien. Pero estos van dirigidos a la raíz del problema, al corazón de la enfermedad. Entonces lo que intentan es enlentecer la progresión de la enfermedad, ralentizar el curso progresivo. Y ahí es donde ganamos mucho en calidad de vida y en impacto social. Estos medicamentos actúan eliminando del cerebro los depósitos de una proteína que se llama amiloide. Desde hace muchos años se sabe que en la enfermedad de Alzheimer lo que ocurre es que hay dos proteínas fundamentalmente, una que es la proteína amiloide y otra que es la proteína tau, que se pliegan mal, adquieren formas anómalas y no pueden ser eliminadas y por lo tanto se depositan en el cerebro. Y ese depósito en el cerebro hace que las neuronas no funcionen correctamente. Las conexiones neuronales se alteran y posteriormente la vida de las propias neuronas se altera y degeneran, mueren. Con esto la consecuencia es que el cerebro se atrofia, sobre todo las regiones relacionadas con la memoria y el aprendizaje de cosas nuevas, y esto se traduce en los síntomas típicos de la enfermedad. Los olvidos, los problemas del lenguaje, el problema de reconocimiento de las personas, la desorientación, la apatía, etcétera, etcétera. Esta es la cascada de acontecimientos. Lo que nosotros intentamos hacer con estos medicamentos es actuar sobre una de estas proteínas, sobre el amiloide. No sabemos si es el inicio de la enfermedad, pero sabemos que está implicado y sabemos que su uso es beneficioso. Tal vez en un futuro haya que utilizarlos combinados con medicamentos que actúen frente a la otra proteína, la tau, que se está investigando también. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo cómo van las cosas. Pero en este momento tenemos los medicamentos antiamiloideos, lecanemab, donanemab, han demostrado ese ralentizamiento de la enfermedad de un 20-30%, pues aprovechémonos de esta oportunidad. Nosotros lo que hacemos es contribuir a grandes ensayos multicéntricos que se hacen en 200, 300 centros en todo el mundo. De tal manera que, por ejemplo, en el ensayo del donanemab, al final se incluyeron 1.500 personas. De 5.000 que empezaron el estudio inicialmente, 1.500 fueron las que participaron. De esas 1.500 pues hay los 8 pacientes que nosotros aportamos, ¿no? Entonces nosotros es difícil juzgar la eficacia de cualquier terapia solamente en 8 casos, pero cuando analizaron los 1.500 casos, y esto es un artículo que se publicó en el New England, pues se vio que tenía esa capacidad de ralentizar el curso de la enfermedad en un 30% aproximadamente. Con efectos adversos, siempre hay que decirlo, con efectos adversos, que en un 2-3% de los casos pueden llegar a ser incluso graves. Pero bueno, tenemos esa oportunidad en este momento y tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados, es tiempo de prepararse. Editoriales recientes de Lancet Neurology, es que el título es ese, Time to get ready, tiempo de estar preparados. Tenemos que hacerlo. A lo largo de este año 23 ha habido muchas publicaciones en torno al Alzheimer, pero han destacado dos, una los fármacos antiamiloideos de los que hemos estado hablando y la otra el área del estilo de vida y la influencia del estilo de vida como factor de riesgo para desarrollar Alzheimer. El riesgo del Alzheimer en un 30-40% se debe a nuestro estilo de vida, se debe a factores relacionados con nuestro estilo de vida. Por lo tanto, si uno es capaz de tomar las decisiones correctas respecto a su estilo de vida y caminar de una manera moderada y constante, alimentarse adecuadamente con una dieta mediterránea, controlar la tensión, la diabetes, el colesterol, no fumar, no beber alcohol, tener una actividad intelectual, actividad social, corregir la sordera, mejorar las depresiones en caso de que aparezcan. Si uno es capaz de abordar todo este conglomerado de cosas que componen nuestro estilo de vida, pues ahí está controlando el riesgo de sufrir Alzheimer en el futuro. Entonces, esta ha sido una de las grandes áreas de investigación. Pero todo esto ya se sabe desde hace muchos años. Hay grandes estudios con cientos de miles de pacientes que confirman
las bondades del ejercicio, de la dieta, etcétera, etcétera. Entonces ya es un poco redundante este tema y es una decisión personal y que todos tenemos que tomar de una manera personal. Esto por un lado. Y el segundo punto importante es que cuando una persona tenga olvidos, que vayan más allá de, joder, ¿dónde me he dejado las llaves? Sino que es algo ya muy repetitivo, algo que sucede muchas veces, algo que en casa le dicen, oye, que no te vemos como antes, que vemos que este problema, es el momento de acudir al neurólogo. ¿Por qué? Pues porque así como hace muchos años, cuando venía una persona con el riesgo de sufrir una enfermedad de Alzheimer, nos encogíamos de hombros porque no teníamos nada, hoy en día tenemos muchas cosas por hacer. Primero habría que confirmar que hay un deterioro cognitivo, segundo habría que confirmar que ese deterioro cognitivo se debe al depósito del amiloide y tercero, en caso de que eso fuese así, habría que proponer la posibilidad de empezar con una terapia que elimine esos depósitos de amiloide para que la salud cognitiva siga siendo buena durante el mayor tiempo posible. Y esto es algo que hace unos años no lo teníamos. Por lo tanto hay que aprovechar el momento y la oportunidad. Yo creo que sí, yo creo que con los tratamientos sintomáticos que ya hay desde hace 20 años, estos tratamientos mejoran los síntomas y es muy evidente que mejoran la calidad de vida. Aquí ocurre un fenómeno curioso y es que muchas veces el familiar dice, sí, pero cada vez está peor. Y es verdad, pero si no estuviese tomando los medicamentos que está tomando, la ribastigmina, el donepezilo, etcétera, los que están ya comercializados, probablemente la progresión de la enfermedad sería muchísimo más rápida. Es decir, esos fármacos han demostrado en ensayos clínicos serios, bien hechos, multicéntricos, prospectivos, su utilidad y sus efectos beneficiosos sobre los síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, es evidente que se ha cambiado la calidad de vida de las personas con Alzheimer y de sus familias.